Yo aquí hablo sobre todo como europeo, obviamente, porque lo que se ha visto de las huelgas en Bruselas, obviamente en Italia, en Francia, etcétera, son efectos de los fondos buitres sobre nosotros. Es decir, que nosotros no tenemos fondos buitres, pero tenemos la Unión Europea, que es casi como una suma de fondos buitres, de bancos que exigen pago de deuda, reducción de inversiones sociales. Todo esto se siente. El problema es que entendí también una afirmación del Papa con La Vanguardia. El capitalismo no solo es malo, pero no funciona. Esto es el punto. En un sentido, sí, hacía lo que promete, es decir, que desarrolla un poco la riqueza colectiva, promueve un poco una mejor vida, etcétera. Ok, ma no pasa. Claro. Aunque nos imponga una disciplina, etcétera, el resultado es que Italia, Grecia, Portugal, Francia, España son casi muertos políticamente y económicamente. ¿Alguien quiere aprovechar? Sí, en relación a lo que decía al principio sobre que en esta región está pasando algo nuevo, no lo decía el informe, pero para nosotros lo observamos como algo muy fuerte. La semana pasada el Papa Francisco recibió a los dirigentes de los movimientos populares latinoamericanos y entre ellos al presidente Evo Morales. Esa fue una escena, sobre todo tratándose de un miembro de un pueblo originario que tiene muchas facturas que pasarle a la Iglesia Católica todavía, ¿no? Sí, pero esa imagen yo creo que trasciende a un símbolo, ¿no? Que es como leerla, digamos. Yo creo que no, eso no quiero decir que el Papa sea comunista, pero la última internacional comunista disponible en el mundo ahora es la Iglesia. Es decir, que la internacional comunista no existe más, un conjunto de los partidos revolucionarios, alternativos, etcétera, es muy difícil de realizar, ni siquiera al interior de los países. En Italia tenemos 4 o 5 izquierdas diferentes, obviamente, incluso porque cuando uno no tiene el poder se disuelve. Claro. Pero finalmente el Papa, incluso como argentino, como uno que llega de un país afuera del sistema europeo tradicional, puede promover una resistencia ética ante todos e incluso política tal vez a la difusión de estos sistemas de autodestrucción que es el capitalismo, efectivamente. Obviamente el capitalismo vive de las crisis, cada crisis lo promueve a una nueva, pero en entretiempo muchísimas vidas se pierden, muchísimas familias se disuelven, muchísima gente pierde trabajo, identidad individual, etcétera, etcétera. Yo pienso que a mí lo que me impresiona de Francisco, del Papa Francisco, es que puede efectivamente hacer esto. Por ejemplo, este episodio que usted le remarcaba es muy significativo, ver el Papa con Evo. Imagínate, son una gran novedad. Sí, claro. Sí, aparte en esa reunión el Papa hizo un manifiesto, para usar palabras de ese mismo orden, en relación a la pobreza, a la miseria, pero en términos sumamente políticos, es decir, dejemos de apiadarnos de los pobres y valoremos a los pobres que luchan y ayudemos a los pobres que luchan, ¿no? Yo quería preguntar, que hacen lío. Que hacen lío, claro. Y quería preguntarte si a vos no te parece que en algunos países de Europa, pongamos por caso España, pongamos por caso Grecia, empiezan a aparecer experiencias políticas populares superadoras de cierta muerte, pongámoslo entre comillas, de la socialdemocracia. Sí, esto es verdad. Es decir, incluso en Italia, obviamente, en Italia tenemos como una sucursal de Syriza. Pero es muy pequeña hasta ahora. Una sucursal de italianos que son militantes. Sí, ahí son militantes, se llama la otra Europa. Pero tomó 2 diputados europeos en las últimas elecciones europeas. Pero en Italia tenemos como todo un sector de oposición que se llama Movimiento 5 Estrellas, que es el Grillo, que efectivamente tiene muchas ideas de oposición, pero
es una posición ambigua porque no se califica mucho políticamente y sobre todo se propone de esperar de llegar a una mayoría más fuerte para tomar el poder totalmente, es decir, rechaza toda idea de negociar con el Partido Democrático, lo que significa como aislar un bloque de un 15%, no, entre 18 y 20% de votos de ciudadanos, tenerlo como en un refrigerador, es decir, como en un frigo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ahora hay como un contraste al interior del movimiento. Algunos piensan que sería mejor colaborar un poco más con las fuerzas de izquierda. Es verdad que yo mismo, si fuera Grillo, tendría muchas sospechas en contra del Partido Democrático, que perdió toda caracterización de izquierda, incluso de izquierda moderada, ¿no? Un cantador italiano que se llama Monio Vadi recientemente dice: si Renzi, que es el presidente del Consiglio, es de izquierda, yo soy el Papa. Así que absolutamente increíble. Pero finalmente, incluso si Grillo tomabas un poco más de peso en el gobierno, podría. Sino ahora el gobierno es hecho no por la izquierda, es hecho por un grupo que incluye a Berlusconi. Ayer se encontraron Renzi y Berlusconi para discutir las reformas. ¿Qué significa, por favor? Nada de nada. ¿La verdad, Dante? Sí, Yari, a ver, usted corríjame. A ver, yo entiendo que usted hace una lectura que aquí podría llamarse de izquierda, de Nietzsche, especialmente de la idea de la muerte de Dios y digamos, hace una lectura en el sentido de que eso decreta la muerte de la metafísica, la muerte de los grandes relatos, la muerte finalmente del pensamiento de la modernidad, que también era tan metafísico como el pensamiento premoderno. Y en esa línea creo también cuando usted habla del pensamiento débil, etcétera, se opone a la idea de un pensamiento fuerte más cercano a la metafísica moderna, etcétera. Ahora, la sensación que uno tiene cuando examina los gobiernos populares y los fenómenos políticos que se están dando en Latinoamérica es que reivindican muchos aspectos de la propia modernidad, empezando por la reivindicación del Estado, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, en parte usted allá estuvo algo respondiendo, ¿no? Pero, ¿cuál es su mirada, digamos, especialmente? Bueno, decimos que efectivamente yo sé que como posmoderno no soy tan amigo de los derechos metafísicos de la modernidad, por ejemplo, incluso los derechos humanos. Obviamente soy en favor de los derechos humanos, pero atención que los derechos humanos eran los mismos que autorizaron el proceso de Nuremberg, el nombre del cual después Bush bombardeó Irak. Es decir, nosotros somos la racionalidad humana pura y tenemos la autoridad para decidir quién tiene que devenir democrático, cómo, etcétera, etcétera. Del otro lado, Nietzsche me parecía interpretable a la izquierda, sobre todo en tiempos de stalinismo, es decir, en tiempos de cómo el stalinismo, bajo el punto de mirada individual, psicológico, excluyó, por ejemplo, el psicoanálisis. Parecía absolutamente prohibido excluyó el divorcio, excluía la homosexualidad, obviamente. Pasolini fue echado del Partido Comunista. Es decir, que era como una caricatura de la moral burguesa, y esto me parecía importante introducir Nietzsche a la izquierda, hacer como una suma de marxismo plus nietzscheanismo para purificar el marxismo de su carácter cientificista, positivista, etc. Pero finalmente sí, hay cosas que se maturan solo en la lucha concreta. No puedo describir un estado nietzscheano, pero puedo describir lo que no me gusta en los estados como son y participar a las luchas para modificarlo.